Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Ve caminando a casa de tus padres, buena suerte para no congelarte. Gritaba mi marido mientras me encerraba afuera, en pleno invierno, vestida solo con una camisola. Ya estaba a punto de romper la ventana cuando, de repente, una vecina mayor salió de la casa de al lado y dijo, mi hijo es el jefe de tu marido, y yo soy la dueña de toda la empresa. Ven, pasarás la noche en mi casa, mañana él va a rogarte perdón. Hola. Escriban en los comentarios de dónde son. No olviden suscribirse y dejar un like. Que disfruten la escucha. Pero todo esto fue precedido por una noche que comenzó igual que decenas de otras. Victoria oyó como un coche se detenía frente a la casa, pasadas las 11 de la noche. Estaba sentada en la cocina, en silencio, mirando una taza de té que ya se había enfriado. Se abrió la puerta y entró Alejandro. Estaba de buen humor, con las mejillas enrojecidas por el frío, y de su costoso abrigo venía el olor a un perfume ajeno, dulce, insistente, no el suyo. Dejó las llaves sobre la mesita de la entrada y fue a la cocina, aflojándose el nudo de la corbata. ¿Todavía despierta?, preguntó con aire animado, como si no notara la tensión. Abrió el refrigerador y miró dentro. ¿Hay algo para picar? En la reunión solo comí una ensalada rara. Victoria levantó lentamente los ojos hacia él. Guardó silencio. Se había prometido que esa noche no hablaría, que no preguntaría nada, que no intentaría descubrir nada. Pero el olor de ese perfume era demasiado fuerte, demasiado ajeno en su hogar. Otra vez se alargaron las negociaciones, dijo con voz baja, sin emoción. Ya sabes, Victoria, fin de año, respondió Alejandro, sacando un recipiente con la cena del día anterior. Informes, reuniones, contratos. Hay que cerrar todo antes de las fiestas. Estoy agotado. Puso la comida en el microondas y se volvió hacia ella, por fin notando su mirada. ¿Qué te pasa ahora? Tienes una cara como si alguien se hubiera muerto. Ahí estaba. El comienzo. Victoria respiró hondo. Solo me parece curioso, Alejandro. Esos viajes de negocios, esas negociaciones nocturnas se han vuelto demasiado frecuentes. Cada semana. A veces 2 o 3 veces. Él se burló, negando con la cabeza. Estoy ganando dinero, Victoria. Para nosotros, para esta casa, para tus paseos por tiendas. ¿O ya se te olvidó cómo funciona eso? Hace 7 años que no trabajas. Fue un golpe bajo. Siempre hacía lo mismo. Cuando no tenía argumentos, le recordaba que era ama de casa. Ama de casa porque él mismo se lo había pedido. ¿Para qué quieres esa contabilidad polvorienta y ese estrés? Decía entonces, tú vas a cuidar nuestro hogar. Yo quiero llegar a casa y ver a la mujer que amo, no a una auditora agotada. Y ella le creyó. Renunció a una carrera brillante, a un puesto de especialista senior en una gran empresa, y ahora él se lo restregaba en la cara cada vez que podía. No se me ha olvidado cómo funciona, respondió con calma. Tampoco se me ha olvidado cómo se ven los informes financieros. Vi el extracto de nuestra tarjeta conjunta. Hay muchos gastos en restaurantes donde, según tú, no estuviste. Y pagos de hoteles los días en que, supuestamente, dormiste en la oficina terminando un proyecto. Alejandro dejó de sonreír. Se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Sus ojos se volvieron fríos como el hielo. ¿Estás husmeando en mis cuentas? Son nuestras cuentas, respondió Victoria. O mejor dicho, eran. Desde hace medio año tu salario llega a otra cuenta que no conozco, y aquí solo transfieres una pequeña suma para gastos. Quiero saber qué está pasando, Alejandro. El microondas sonó, pero nadie prestó atención. La tensión se volvió casi palpable. ¿Qué está pasando? Él soltó una risa seca, rabiosa. Lo que pasa es que trabajo como un condenado para mantener esta familia, esta casa, esta vida a la que estás tan acostumbrada. Y tú te pasas el día aquí, aburrida, imaginando que eres detective y metiéndote en lo que no te importa. Es mi asunto, su voz tembló, pero habló firme. Soy tu esposa. Tengo derecho a saber a dónde va nuestro dinero y dónde pasas las noches. Tienes derecho a callarte y a estar agradecida, rugió él, golpeando la mesa con la mano. La vajilla tintineó. Estoy cansado de tus sospechas, de tu cara amarga. Tal vez si te ocuparas de ti misma, y no de mis cuentas, me darían ganas de volver más temprano a casa. Las palabras eran bofetadas. Victoria sintió como las lágrimas querían salir, pero no se lo permitiría. Cerró los puños.
Así que ese es el problema. Resulta que la culpa es mía. ¿Y de quién más? Se levantó, inclinándose sobre ella. Te has convertido en una ama de casa aburrida y siempre descontenta. ¿Qué puedes darme aparte de reproches? Las lágrimas finalmente cayeron. Era demasiado cruel, demasiado injusto. Él mismo la había hecho así. Te di todo, susurró. Renuncié a mi vida por ti. Entonces recupérala, gritó él. ¿No te gusta aquí? Lárgate. La puerta está ahí. Puedes irte ahora mismo. A casa de tus padres, a ese agujero. A ver cómo les explicas que tu marido te dejó. La agarró del brazo. Victoria soltó un grito por la sorpresa y el dolor. Sus dedos se clavaron en su hombro como tenazas. Era fuerte, mucho más fuerte que ella. Suéltame, me haces daño. Alejandro, suéltame. Pero él no escuchaba. La arrastró por la cocina hasta la entrada. Ella llevaba solo una fina camisola, descalza. El piso helado quemaba sus pies. Trató de resistirse, de soltarse, pero él la sujetaba con fuerza implacable. Abrió la puerta de un tirón. Una ráfaga de aire glacial golpeó su rostro. Era invierno de verdad. La nieve cubría todo. ¿Querías hablar de dinero? Le gruñó al oído. No hay dinero. ¿Querías la verdad? Ahí la tienes. Estoy harto de ti. La empujó afuera. Cayó de rodillas en los escalones cubiertos de nieve. El frío fue inmediato, brutal. La tela se humedeció al instante. Victoria levantó la vista, incrédula. Alejandro estaba en la puerta, el rostro torcido por la ira. Ve caminando a casa de tus padres, buena suerte para no congelarte, gritó. Cerró la puerta. Un clic, luego otro. La dejó sola, con una camisola. En el frío, solo el viento aullaba. Victoria se levantó de un salto y comenzó a golpear la puerta. Alejandro, abre. ¿Qué haces? Ábreme ahora mismo. Pero no hubo respuesta. Las luces de la entrada se apagaron. Él no la miraba, ni siquiera escuchaba. Simplemente la había dejado morir. El pánico se convirtió en horror. Entendía que no aguantaría mucho en ese frío. Ya no sentía los pies. La piel ardía de helada. Miró alrededor. Su urbanización era tranquila y respetable. Todos dormían tras altas cercas. Gritar no serviría. El viento se llevaría su voz. El teléfono estaba dentro. Todo estaba dentro. Toda su vida. Corrió hacia la ventana de la sala. Las cortinas estaban corridas. Tocó, luego golpeó más fuerte. Alejandro, te lo ruego. Me voy a congelar. La humillación era insoportable, pero el miedo a la muerte era más fuerte. Tenía que entrar. Tenía que sobrevivir. Su mirada recorrió el porche. Cerca del arriate cubierto de nieve lo vio. El gnomo de jardín que había comprado en verano para decorar. Ahora estaba cubierto de escarcha y pegado al suelo. Era su única oportunidad. Corrió hacia él y empezó a desenterrarlo con las manos desnudas. Los dedos se entumecieron al instante, el dolor era insoportable, pero siguió. Por fin logró arrancar la pesada figura de cerámica del suelo. El gnomo era pesado e incómodo. Tiritando, se acercó a la ventana. Los dientes le castañeteaban tanto que parecía que se iban a romper. Alzó el brazo. Un segundo más y rompería la ventana de su propia casa. Sabía que, después de eso, no habría vuelta atrás. Pero ahora no importaba. Solo importaba vivir. Y justo en el momento en que sus manos comenzaban a moverse para lanzar el gnomo contra el cristal, se oyó un sonido. El clic de una cerradura. Pero no en su casa. La puerta del enorme chalet vecino, siempre silencioso y parecido a un palacio, se abrió lentamente. En el porche apareció una mujer mayor. Alta, imponente, con un peinado perfecto de cabellos plateados. Llevaba un lujoso abrigo de piel sobre los hombros. Victoria se quedó inmóvil, con el gnomo en las manos, sintiéndose atrapada en pleno delito. Era Ana Diamante, la dueña de toda la urbanización, una leyenda local. Una mujer temida y respetada por todos. Victoria solo la había visto un par de veces desde lejos, cuando subía a su enorme coche negro. Ana miró a Victoria sin sorpresa, como si viera escenas así todos los días. Su mirada era aguda, penetrante. Bajó lentamente los escalones y, sin decir palabra, se acercó a ella. Luego se quitó el abrigo de piel y lo colocó sobre los hombros temblorosos de Victoria. La piel era increíblemente cálida, pesada. Olía a perfume caro y poder. La mujer tomó a Victoria del brazo. Su agarre era firme, seguro. Vamos, dijo en voz baja, pero con autoridad.
La condujo hacia su casa, lanzando una breve mirada de desprecio a la puerta tras la cual se escondía Alejandro. Victoria tropezaba al caminar, sus piernas no respondían. Entraron en un enorme vestíbulo iluminado por una cálida luz. Ana cerró la puerta, dejando fuera el frío y el viento. Ayudó a Victoria a sentarse en un profundo sillón junto a la chimenea. Mi marido, intentó explicar Victoria, pero sus labios no respondían, las palabras no salían. No sabía qué decir. ¿Cómo explicar tal vergüenza? Ana levantó una mano para detenerla. No necesito explicaciones. Sé quién eres, Victoria Moreno. Y sé quién es él, Alejandro Castro. Victoria la miró con asombro. ¿Cómo sabía sus nombres? Ana se acercó al bar, sirvió un poco de coñac en una copa y se la tendió. Bebe, es una orden. Su tono no admitía objeciones. Victoria obedeció. El licor ardiente le quemó la garganta y un calor lento empezó a recorrerle el cuerpo. Ana la observó unos segundos, luego pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Mi hijo, Eugenio, es el jefe de tu marido, y yo soy la dueña de toda la empresa. El mundo de Victoria, que hacía un momento se había derrumbado, se volvió a sacudir. Miró a aquella mujer poderosa y empezó a comprender. Esto no era compasión vecinal, era algo más. Ana se acercó a la ventana y miró hacia la casa de Victoria, que ahora parecía pequeña y miserable. Ven, pasarás la noche aquí, en la habitación de invitados. Y mañana, hizo una pausa, su voz se volvió dura como el acero, mañana él estará de rodillas rogando perdón. Victoria no durmió. Estaba acostada en la enorme cama de la habitación de invitados, arropada con una manta de seda, mirando al techo. Su cuerpo por fin había entrado en calor, pero por dentro todo seguía congelado. Las palabras de Ana resonaban en su mente como un eco, poderosas, vengativas, pero no le daban paz. Todo parecía irreal. Ayer era solo una esposa, un ama de casa. Hoy, una expulsada. Acogida en la mansión de la mujer más influyente en la vida de su marido. Por la mañana, un suave golpe en la puerta la despertó. Entró una criada con una bandeja de café y un montón de ropa. La señora Ana pidió que le trajera esto, dijo, colocando un suéter de cachemira color crema, pantalones de lana y zapatos de cuero suave. Y que baje a su despacho cuando esté lista. La ropa era cara, impecable y, sorprendentemente, le quedaba perfecta. Victoria se vistió sintiéndose una impostora en esas prendas lujosas. Miró su reflejo. Una mujer pálida y agotada con ojos febriles la miraba, pero la ropa le daba un aspecto nuevo, severo. Ya no parecía una víctima. Eso le dio fuerza. El despacho de Ana estaba en la planta baja. Una enorme sala revestida de madera oscura, con estanterías hasta el techo y un escritorio macizo de roble. Ana estaba sentada en un sillón de cuero, de espaldas a la chimenea. Señaló la silla frente a ella. Siéntate, Victoria. Victoria obedeció. Mi hijo llegará en unos minutos, anunció Ana, como si hablara de un repartidor. Y detrás de él, tu marido. Quiero que estés presente. El corazón de Victoria empezó a latir con fuerza. Ver a Alejandro otra vez. No sabía si estaba preparada. Yo no sé qué decir, susurró. Y no tienes que decir nada, la interrumpió Ana. Yo hablaré. Tú solo estarás aquí, como recordatorio viviente de lo que ocurrió. Pasaron unos 10 minutos en silencio. Luego llamaron a la puerta y entró un hombre de unos 40 años. Alto, bien vestido, pero pálido y ojeroso. Se ajustó nervioso la corbata y se acercó al escritorio. Mamá, ¿me llamaste? Su voz era tensa. Sí, Eugenio. Siéntate, Ana indicó la tercera silla, junto a Victoria. Eugenio lanzó a Victoria una mirada breve y asustada antes de apartar los ojos. Se sentó lo más lejos posible. El miedo a su madre era evidente. ¿Sabes quién es esta mujer? Preguntó Ana fijamente. Sí, mamá. Es Victoria, la esposa de Alejandro Castro, respondió en voz baja. Me alegra que lo sepas, asintió Ana, porque en unos minutos llegará el propio Castro. Yo también lo llamé. Eugenio palideció aún más. Mamá, quizá no deberías, son cosas de pareja. Puedo hablar con él yo mismo. Ya hablaste como hombre, lo cortó Ana con frialdad. Y gracias a tus conversaciones, tu subordinado tira a su esposa a la calle, con una camisola, bajo cero. No vas a decir nada más. Vas a escuchar. La puerta volvió a abrirse. El secretario anunció. Ha llegado Alejandro Castro. Que pase, ordenó Ana.
Alejandro entró con una sonrisa segura. Iba con su mejor traje, afeitado y relajado, como si esperara resolver un malentendido menor con su encanto habitual. Ana, Eugenio, buenos días, saludó animado. Pero entonces vio a Victoria. La sonrisa se borró. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado con una pared invisible. Shock, incredulidad, y luego pánico. Él miraba a su esposa, sentada en el despacho de la dueña de la compañía, vestida con ropa costosa, y luego a la propia Anna, cuyo rostro parecía una máscara de piedra. Toda su seguridad se evaporó en un segundo. Entendió que aquello no era solo una conversación entre vecinos. ¿Qué hace ella aquí?, roncó, señalando a Victoria. Ella está aquí como mi invitada, respondió Ana con voz pareja. ¿Y lo que hace usted aquí, señor Castro? Es una buena pregunta. Lo llamé para comunicarle una decisión muy sencilla. Hizo una pausa, disfrutando de su desconcierto. A partir de este momento, queda despedido de Diamante Holding. Alejandro se tambaleó. ¿Despedido? ¿Por qué? Por degradación moral y una conducta incompatible con el estatus de un empleado de mi compañía, declaró Anna. Anoche cometió un acto que no honra a ningún hombre. Echó a su esposa al frío. Puso en peligro su vida. Personas así no trabajan para mí. Formalice todos los papeles hoy mismo. Su liquidación estará lista por la tarde. El pánico en los ojos de Alejandro era casi animal. Perder ese trabajo, ese estatus, esos ingresos para él era como morir. Miró a Eugenio, buscando apoyo. Eugenio, dile algo. Ha sido un malentendido. Solo discutimos, una pelea de pareja como cualquiera. Victoria, vamos, diles. Pero Victoria guardó silencio, mirándolo con frío desprecio. Todo su amor, todos sus perdones, se habían evaporado la noche anterior, en aquel porche helado. Alejandro volvió a mirar a Ana, y su voz tembló. Ana, se lo suplico. Le he dado 10 años a esta empresa. Soy uno de sus mejores empleados. No puede ser por una niñedad doméstica. No es una niñedad, lo cortó ella. Es todo. Puede retirarse, Castro. Entonces ocurrió algo extraño. El pánico del rostro de Alejandro empezó a desvanecerse. Fue reemplazado por una rigidez calculadora y luego por una sonrisa fría y cruel. Se irguió. El miedo desapareció, dejando paso a una seguridad helada. Miró a Ana y luego a su hijo, Eugenio, que seguía hundido en el sillón sin atreverse a levantar la vista. ¿Despedido?, repitió Alejandro, y en su voz sonaron notas metálicas. ¿Y estás seguro, Eugenio, de que quieres eso? Eugenio se estremeció y levantó la mirada, asustado. No creo que realmente quieras eso, continuó Alejandro, mirándolo directo a los ojos. Su voz era baja, pero en el silencio abrumador del despacho cada palabra sonó como un martillazo. Al menos no antes de que cerremos definitivamente el trato del cemento valenciano. Al oír esas palabras, Eugenio dio un sobresalto visible. Palideció hasta quedar del color del papel. Miró a su madre con angustia, pero enseguida bajó los ojos. Ana frunció el ceño, mirando primero a su hijo, luego a Alejandro. Su rostro mostraba desconcierto. No entendía nada. ¿Qué cemento valenciano? ¿Qué relación tiene eso con tu despido? Pero Alejandro ya no la miraba. Miraba a su jefe quebrado y sabía que había ganado. Había retomado el control. Sonrió aún más. Se volvió, ajustó con desgano los puños de su elegante chaqueta y se dirigió a la salida sin dedicarles ni una palabra más a Ana ni a Eugenio. Al pasar junto a Victoria, se inclinó hacia ella y, en un susurro que solo ella pudo oír, dijo: «No llegues tarde a la cena». Y salió, cerrando la puerta con suavidad. Ese ligero clic retumbó en la sala como un disparo. En el despacho reinó un silencio pesado. La promesa de Ana, tan firme, tan poderosa, se desmoronó. La justicia, que parecía al alcance de la mano, se esfumó. Alejandro no había sido destruido. No estaba de rodillas. Se había marchado como vencedor, dejando tras de sí miedo, confusión y una pregunta sin respuesta: ¿qué era ese cemento valenciano que daba tanto poder a un simple jefe de departamento sobre el director general? Victoria no se movía. Miraba la puerta por donde había desaparecido su marido, su verdugo, y no sentía nada más que vacío helado. Su última frase, «no llegues tarde a la cena», no era solo burla. Era una orden. La orden de un amo seguro de su impunidad. Ana giró lentamente la cabeza y miró a su hijo. Su rostro, antes simplemente severo,
Ahora expresaba un desprecio helado. Eugenio se encogió bajo aquella mirada. ¿Qué es el cemento valenciano? La voz de Ana era baja, pero en ella vibraba el acero. Eugenio saltó del sillón y empezó a caminar por el despacho, retorciéndose los puños de la camisa. Mamá, ese es un contrato muy complicado, estratégicamente importante. Estamos entrando a un nuevo mercado, con grandes perspectivas, pero también grandes riesgos. Castro es clave en esas negociaciones. Lleva el proyecto desde el principio. Si lo despedimos ahora, el trato se caerá. Perderemos millones. Decenas de millones. Hablaba rápido, atropellado, sin mirarla. Cualquiera que supiera algo de negocios vería enseguida que mentía. Era una excusa pobre, incapaz de sostener nada. Victoria, ex auditora, veía a través de él. Y Ana, que había construido un imperio desde cero, aún más. ¿Millones? Repitió ella, con una suavidad peligrosa. ¿Quieres decirme que toda nuestra compañía depende de un jefe de logística? ¿Lo dices en serio, Eugenio? No, claro que no, pero este proyecto es muy delicado, casi suplicó él. Ya veo que muy delicado, dijo Ana despacio. Tan delicado, que tú, director general, le tienes miedo a tu subordinado. Mi hijo teme a un hombre que echa a su esposa a la calle. No le tengo miedo, protestó Eugenio demasiado alto. Entonces despídelo. Ahora mismo. Llama a recursos humanos y da la orden. Eugenio se quedó inmóvil. Miraba el teléfono sobre el escritorio como si fuera una serpiente venenosa. No podía hacerlo. El pánico en su rostro era tan evidente que a Victoria casi le dio lástima. Casi. Vete, dijo Ana, apartando la vista de él. Déjanos. Necesito hablar con Victoria. Eugenio salió disparado del despacho, como si lo hubieran liberado de una prisión. Volvió el silencio. Solo el crepitar del fuego en la chimenea llenaba la habitación. Victoria no sabía qué hacer, qué decir. Era solo una pieza más en aquel juego ajeno y aterrador. Finalmente, Ana la miró. Su mirada ya no era furiosa, sino afilada, analítica. No volverá a su casa con él, no era una pregunta, sino una afirmación. No, respondió Victoria con firmeza. Por primera vez en muchas horas, su voz no tembló. Nunca. Lo imaginaba. Mi hijo es débil. Está ocultando algo, y ese desgraciado de Castro se aprovecha de ello. Quiero saber qué es. Usted fue auditora, ¿verdad? Antes de casarse. He hecho averiguaciones. Victoria alzó las cejas, sorprendida. Sí, trabajé en auditoría financiera. 7 años. Dentro de ella despertó algo. Recuerdos de esa otra vida, donde no era solo la esposa de Castro, sino Victoria Moreno, una respetada profesional. Eso está bien, dijo Ana. Significa que sabe buscar y ver lo que otros no ven. A partir de mañana empezará a trabajar en Diamante Holding. Victoria se quedó inmóvil de sorpresa. ¿Trabajar? Sí, crearé un nuevo puesto para usted. Mi asesora financiera personal. Solo me responderá a mí. Le daré acceso total y sin restricciones a todos los documentos, cuentas, contratos y servidores de la empresa. A absolutamente todo. Su tarea es encontrar la suciedad. Encontrar la palanca con la que su marido controla a mi hijo y romperla. ¿Acepta? No era solo una oferta de empleo. Era una oportunidad. Una oportunidad de vengarse. De recuperar su dignidad. De dejar de ser presa y convertirse en cazadora. Sí, respondió Victoria sin vacilar. Acepto. A la mañana siguiente, el chofer personal de Ana pasó a buscar a Victoria. La llevó al enorme edificio moderno de vidrio y hormigón en el centro de la ciudad, la sede principal de Diamante Holding. En la entrada ya la esperaban con una credencial lista. Cuando entró al amplio open space, donde decenas de empleados trabajaban, el murmullo comenzó a apagarse. La miraban, murmuraban. Sentía sobre ella decenas de miradas curiosas, críticas e incluso maliciosas. Alejandro no había perdido el tiempo. Lo veía reflejado en sus ojos. Mírala, la esposa de Castro, la histérica que él echó de casa. Seguro que ella lo provocó. Le dolió, pero la rabia era más fuerte. Caminó con la cabeza alta, mirando al frente, hacia los ascensores que llevaban a la planta directiva. Le asignaron un pequeño despacho privado con pared de cristal, junto a la antesala del director general. Eugenio evitó verla todo el día. Pasaba a toda prisa, con la mirada en su teléfono, fingiendo no notar su presencia. Solo a mitad del día entró el jefe de TI, un joven nervioso con gafas.
Victoria empezó a tartamudear. Ana dio la orden. Aquí están sus credenciales para el sistema. Tiene el nivel máximo de acceso. Administradora total. Podrá ver absolutamente todo. Si necesita algo, me dice. Le entregó un sobresellado y se marchó enseguida, como si temiera contagiarse de algo. Victoria se quedó sola. Se sentó frente al escritorio, encendió el ordenador e introdujo la contraseña. Ignorando la hostilidad del otro lado del cristal, se sumergió en el trabajo. En el mundo de cifras, contratos y registros contables. El mundo que alguna vez conoció y amó. Empezó por el famoso Cemento Valenciano. Hora tras hora revisó los documentos. A primera vista, era un proyecto grande y normal. Contratos de suministro, facturas, guías de transporte. Pero su ojo entrenado comenzó a notar lo extraño. Los precios de grava y acero estaban inflados un 40% sobre el mercado. El transporte lo realizaba una empresa fantasma registrada hacía solo un mes. Y sus tarifas eran astronómicas. El dinero se desviaba a cuentas de contratistas dudosos y enseguida se retiraba en efectivo. Al caer la tarde, Victoria tenía el panorama completo. El Cemento Valenciano no era solo un proyecto fallido. Era un esquema enorme y organizado para desviar dinero de la empresa. Las pérdidas ya sumaban millones. Suficiente para despedir a Alejandro con causa e incluso abrirle un proceso penal por fraude. Pero algo no encajaba. El miedo de Eugenio. Ese no era el miedo de un directivo que arruinó un proyecto. Aunque Ana descubriera los números, él siempre podría culpar a Alejandro, hacerse el engañado o incompetente, pero nada más. No, Alejandro tenía algo más sobre él. Algo personal. Algo vergonzoso. La oficina quedó vacía. Afuera ya era de noche. Victoria seguía frente al monitor. Si la palanca no estaba en los documentos oficiales, debía estar en otro lado. Empezó a revisar metódicamente todo el servidor corporativo. Usó sus derechos de administradora para entrar en carpetas personales, archivos archivados, historiales del sistema. Buscaba palabras clave: Castro, Valencia, deuda, chantaje. Pasaron horas. Los ojos le ardían. Y entonces, ya entrada la madrugada, en una carpeta del sistema donde nadie debía mirar, lo encontró. Un directorio oculto con un nombre anodino, Reserva 2024. Dentro, un solo archivo. Un video con un nombre largo de números, una fecha y una hora del año anterior. El corazón de Victoria se aceleró. Se puso unos auriculares y abrió el archivo. El video era granuloso, en blanco y negro, filmado por una cámara de seguridad desde el techo. Mostraba un reservado en un restaurante caro. En la mesa estaba sentado Eugenio, nervioso. Miraba el reloj constantemente. Un minuto después, entró otro hombre que Victoria no conocía. Se veía seguro, demasiado. Se saludaron. El desconocido abrió su maletín y sacó algo envuelto en tela oscura. Lo puso sobre la mesa. Dijo algo mientras señalaba el bulto. Eugenio dudó. Miró el paquete, luego al hombre. Al final asintió lentamente. Agarró el bulto y lo guardó rápido en su portafolio. Se estrecharon las manos. El desconocido se marchó. Victoria retrocedió el video y lo pausó cuando la cámara mostró claramente el rostro del segundo hombre. Tomó una captura y la buscó en el navegador. Un segundo después ya sabía quién era, el director comercial de la competencia principal y más despiadada de Diamante Holding. Y entonces vio la fecha. Exactamente un año atrás. 2 días antes de que Diamante Holding perdiera inexplicablemente el concurso para construir un barrio entero. Concurso que ganó la empresa de ese mismo hombre. Todo encajó. Era un soborno enorme en efectivo. El director general, Eugenio Diamante, había vendido su propia empresa. Y Alejandro Castro, de algún modo, consiguió esa grabación. Se sentó sobre ella durante un año entero, como una araña sobre su presa, exprimiendo millones de la empresa mediante proyectos falsos, sabiendo que su jefe no abriría la boca. Tenía poder absoluto sobre él. Victoria se reclinó en la silla. Un sudor frío le cubrió la frente. Miraba la imagen congelada de Eugenio guardando el portafolio con el dinero y entendía que todo era mucho peor de lo que imaginó. Su enemigo no era solo un marido cruel. Era todo un sistema podrido, construido sobre el miedo, la debilidad y la traición. Y Ana no sospechaba nada. Guardó el archivo en una memoria USB y borró el original, limpiando el registro del servidor. El instinto de auditora. Primero proteger la prueba. Cerró el ordenador.
Sus piernas temblaban. Tenía una sola certeza, no se trataba del dinero. El cemento valenciano era solo una cortina de humo para esconder el verdadero chantaje. Alejandro no solo robaba, tenía agarrado por el cuello al hijo de la dueña. Regresó al mansión de Anna en el primer taxi que encontró. No la despertó. Entró en silencio y se acostó, pero no pudo dormir. La escena de la coima se repetía sin parar en su mente. Ahora lo comprendía todo. El miedo de Eugenio. La sonrisa confiada de Alejandro. Él era intocable porque lo protegía quien debía castigarlo. Victoria se levantó, se duchó y volvió a ponerse la ropa severa. Tenía que decidir qué hacer. ¿Mostrarle el video a Anna? Eso destruiría a Eugenio. No sería solo un despido, podría ir a la cárcel. Estallaría un escándalo colosal, capaz de derrumbar Diamante Holding. ¿Qué sería de cientos de empleados? ¿Callar? Entonces Alejandro seguiría robando, seguiría siendo su marido, seguiría maltratándola, protegido por el miedo de Eugenio. Imposible. Bajó al desayuno. Anna ya estaba allí, leyendo el periódico. Alzó la mirada, penetrante. ¿Encontró algo? Preguntó directamente. Encontré muchas irregularidades en los documentos del cemento valenciano. Las pérdidas ascienden a millones. Es suficiente para un despido y una investigación, respondió Victoria con cautela. Ana dejó el periódico a un lado. No pregunto por eso. Pregunto si encontró la razón por la que mi hijo le tiene miedo. Victoria vaciló un instante. Creo que primero necesito hablar con Eugenio, dijo al fin. A solas. Ana la miró con atención y luego asintió. Bien, actúe. De vuelta en la oficina, Victoria pidió a la secretaria que llamara a Eugenio a su despacho. No fue ella quien fue a verlo, fue él quien vino a ella. Eso era importante. La secretaria levantó la ceja sorprendida, pero transmitió el mensaje. 5 minutos después, Eugenio entró, cerrando la puerta tras de sí. Su rostro estaba tenso. ¿Es algo urgente?, preguntó, intentando sonar formal. Victoria introdujo la memoria USB en su laptop, giró la pantalla hacia él y puso el video. Eugenio lo observó con incomprensión unos segundos. Luego su rostro empezó a transformarse. Reconocimiento, shock, terror. Miraba su propia mano en la pantalla tomando el fajo de dinero. La sangre huyó de su rostro, quedó blanco como una sábana. Abrió la boca para hablar, pero no salió ninguna palabra. El video terminó. El silencio cayó en el despacho. Ese es falso, un montaje, logró ronquear por fin. Su voz temblaba. No desperdicie mi tiempo, Eugenio, respondió Victoria con calma. Trabajé 7 años en auditoría. Sé distinguir un montaje de un original. Quiero saber la verdad. ¿Cómo obtuvo Alejandro esta grabación? Eugenio se desplomó en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Sus hombros temblaban. El director general de una empresa multimillonaria lloraba en el despacho de una mujer a la que su subordinado había arrojado a la nieve 2 días antes. Fue un error, un único error, lo juro, sollozaba entrecortado. Tenía problemas, deudas personales enormes y ese contrato era tan importante. Ellos vinieron a mí, me lo ofrecieron, pensé que nadie lo sabría, fui un idiota. Alzó hacia ella unos ojos rojos e hinchados. No sé cómo se enteró él. Quizá alguien del restaurante, quizá él mismo me siguió, no sé, pero un mes después vino, puso la memoria sobre mi mesa y dijo, ahora trabajaremos de otra manera. Y ya está. Caí en la trampa. Empezó a traerme esas facturas falsas del cemento valenciano para que yo las firmara. Al principio eran montos pequeños, luego más y más. Sabía que robaba, pero no podía hacer nada. Si mamá lo descubría me destruiría. Nunca me lo perdonaría. Habló durante mucho rato, atropellado, derramando sobre ella su dolor, su miedo y su humillación. Contó cómo Alejandro se burlaba de él, cómo lo obligaba a firmar documentos, cómo disfrutaba de su poder. El cemento valenciano no era más que una tapadera para el dinero que Alejandro le extorsionaba a cambio de silencio. No solo robaba, cobraba por guardar el secreto de la traición del director general. Cuando terminó, Victoria guardó silencio largo rato. Su rabia hacia él se transformó en un desprecio compasivo. Era débil y era tonto, y ahora pagaba el precio. Pero su debilidad había arruinado también su propia vida. Levántese, dijo ella suavemente, y vuelva a trabajar. Pensaré qué hacer. Él salió, dejándola sola con aquel secreto monstruoso. Ahora lo sabía todo. Pero ¿qué ganaba con eso? Tenía en sus manos el destino de Eugenio,
pero el suyo seguía en manos de Alejandro. Y él, al parecer, sintió que la soga alrededor de su cuello empezaba a apretarse. Entendió que Victoria no estaba en la oficina para tomar café, y contraatacó. A la hora del almuerzo, Victoria fue al banco cercano para retirar algo de efectivo. No tenía un céntimo, todas sus cosas habían quedado en la casa. Entregó al cajero la tarjeta bancaria conjunta con Alejandro. Ingrese su PIN, pidió la empleada. Victoria lo introdujo. La empleada miró la pantalla unos segundos. Lo siento, el saldo es insuficiente. ¿Insuficiente? Se sorprendió Victoria. Revíselo otra vez, por favor. Debe haber fondos. La empleada giró el monitor hacia ella. En la pantalla brillaban las cifras. Saldo, $0, 0 centavos. Esta mañana retiraron todo el dinero. Hasta el último céntimo, dijo la cajera con tono compasivo. Victoria sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Él lo había hecho. La había dejado sin nada. Salió del banco sintiéndose humillada. No era solo un golpe económico, era un mensaje. No eres nadie sin mí. No tienes nada. Volvió a la oficina, furiosa y vacía por dentro. Él quería romperla, pero consiguió lo contrario. Ya no tenía dudas. Iría con Anna y le mostraría todo. Que estallara el escándalo. Que se derrumbara todo. No permitiría que la pisotearan nunca más. Iba ya hacia el despacho de la dueña del holding cuando sonó su teléfono. Número desconocido, pero lo reconoció, el teléfono fijo de la casa de sus padres, a 1000 kilómetros de distancia. «Mamá», contestó, sintiendo un pequeño alivio. La voz de su madre era lo que más necesitaba en ese momento, pero en vez de un saludo cálido, oyó sollozos ahogados. «Victoria, hijita, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Mamá, ¿qué pasa? Tranquilízate, explícame», pidió Victoria, alarmada. «Me llamó Alejandro», dijo la madre entre lágrimas. «Me lo contó todo. Dios mío, qué vergüenza. ¿Cómo pudiste, Victoria? No así te criamos». Victoria se quedó inmóvil, sin entender. «¿Qué te contó? ¿Que le fuiste infiel?», gritó la madre. «¿Que tienes otro hombre? Y él, pobrecito, aguantó hasta el final, y luego te echó. Dios mío, toda nuestra familia está deshonrada. ¿Qué dirá la gente?». Victoria escuchaba mientras un frío glacial la invadía desde dentro, más frío que aquella noche en el porche. Era una traición que no esperaba. No solo le había quitado el dinero, le había arrebatado lo último, el apoyo de su familia. Había contaminado con sus mentiras el único refugio que le quedaba. «Mamá, eso no es verdad», susurró, pero su voz era un hilo. «¿No es verdad?». La madre lloró más fuerte. Él estaba destrozado, sufriendo tanto. Dijo que está dispuesto a perdonarte si recapacitas. «Victoria, hijita, te lo ruego, sé sensata. Llámalo, pídele perdón. La familia hay que salvarla, sea como sea el marido. Debes preservar el honor familiar». Victoria guardó silencio, con el teléfono pegado al oído. Escuchaba el llanto de su madre, suplicando que pidiera perdón al hombre que casi la mata. Y entonces comprendió algo. Estaba completamente sola. No le quedaba nadie en el mundo. Alejandro había ganado. La había aislado por completo. Bajó el teléfono lentamente. No lloró. Ya no le quedaban lágrimas. El llanto de su madre, suplicándole salvar el honor familiar, sonó como la sentencia de muerte de su antigua vida. En aquel pequeño pueblo ya la habían condenado y enterrado. La traición de su madre, que creyó a ciegas las mentiras de él, fue el último golpe. Un golpe que no la destruyó, sino que forjó dentro de ella algo nuevo, duro y frío como el acero. Ya no quedaba nadie a quien decepcionar o herir. Nada que salvar. Solo un terreno arrasado. Y en ese terreno, frente a ella, estaba su enemigo. Se levantó, se acercó a la ventana de su despacho provisional y miró hacia la calle. La gente iba y venía, cada uno inmerso en su propia vida, sin imaginar las guerras que se libraban tras las paredes de vidrio de los edificios de oficinas. Su guerra había dejado de ser personal. Ya no era solo la pelea de una esposa traicionada contra un marido infiel. Ahora luchaba contra la debilidad de Eugenio, contra el juicio de su propia familia, contra la red de mentiras que Alejandro había tejido a su alrededor con tanta habilidad. Para ganar, necesitaba un arma irrefutable que lo destruyera por completo, sin arrastrar en la caída a quienes solo eran culpables de cobardía. El video del soborno era ese arma, pero era demasiado sucio.
Podía explotar en sus manos y sepultar a toda la compañía bajo los escombros. No, iría por otro camino, más limpio, más profesional. Salió decididamente del despacho y se dirigió a Anna. La dueña del holding estaba allí, revisando unos documentos. Levantó los ojos, y Victoria entendió que la estaba esperando. He revisado todo, comenzó Victoria con un tono firme, profesional, sin rastro de la víctima de días atrás. Alejandro está robando, de forma sistemática y en grandes cantidades. Todo el proyecto del cemento valenciano es una ficción creada para ocultar el desfalco. Ana escuchó en silencio, sin mover un músculo. ¿Y mi hijo?, preguntó. Eugenio lo sabe, respondió Victoria, eligiendo cuidadosamente cada palabra, pero tiene miedo de detenerlo. Alejandro tiene algo contra él. No sé qué exactamente, pero ese material lo paraliza por completo. Es su rehén. Era una verdad parcial, la parte más segura. Vio cómo los labios de Ana temblaron apenas al escuchar la palabra rehén. Dolor de madre, mezclado con la furia de una propietaria traicionada. Permítame continuar, dijo Victoria con firmeza. Necesito encontrar no solo evidencias indirectas en las cuentas. Necesito encontrar el destino final del dinero. ¿Hacia dónde va? Encontraré la cuenta a la que él desvía todo. Le daré pruebas imposibles de refutar. Ana la observó en silencio un largo minuto. No veía ante sí a una mujer rota, sino a una profesional concentrada, endurecida, llena de determinación. Y eso despertó su respeto. Bien, dijo al fin. Encuéntrelo. Tiene plenos poderes. De vuelta en su despacho, Victoria se sumergió en el trabajo con una energía renovada. Descartó todas las emociones. Ahora era una tarea. Difícil, pero posible. Volvió a abrir los archivos del cemento valenciano y comenzó a desenredar el hilo. Siguió cada pago enviado a empresas fantasma. Luego, con sus accesos administrativos, entró en el sistema bancario interno por el que pasaban todas las transacciones del holding. Revisó los archivos históricos y vio toda la cadena. El dinero llegaba a las empresas pantalla, y horas, a veces minutos, después, se dividía en sumas más pequeñas y se enviaba a nuevas cuentas. Trabajó sin pausa, sin comer, sin mirar la hora. Al caer la tarde del segundo día, lo encontró. Todas las ramificaciones, todos los riachuelos de dinero robado iban a parar al mismo punto. Un mismo número de cuenta. Siempre el mismo. ¿Pero de quién era esa cuenta? El banco no se lo diría así como así. Podría pedirle a Ana que moviera sus contactos, pero quería terminar esto sola. Copió el número de cuenta y lanzó una búsqueda global en toda la red interna de la compañía, todos los archivos, todas las bases de datos, todos los documentos almacenados en años. Buscó cualquier mención de esa combinación de 20 dígitos. El proceso tardó casi una hora, y cuando apareció el resultado en la pantalla, el corazón de Victoria dio un salto. Había un único documento coincidente, un formulario del departamento de personal llenado 3 años atrás. En el apartado Información adicional, el empleado solicitaba que se depositara parte de su salario en esa cuenta como aporte voluntario a un seguro de ahorro. El número coincidía exactamente. Victoria abrió el expediente. En la fotografía sonreía una joven de rostro agradable y expresión segura. Selena Flores, 30 años, gerente regional de ventas. Victoria empezó de inmediato a buscar todo sobre ella. Revisó sus reportes de viaje, informes de gastos, correspondencia interna, y la imagen comenzó a tomar forma. Los viajes de Selena coincidían sospechosamente con las misiones laborales de Alejandro. Aquellas facturas de hoteles que Victoria había encontrado en los estados de cuenta familiares estaban pagadas en los mismos días y ciudades donde Selena Flores había estado. El perfume dulce y ajeno en su abrigo, todo encajaba. No era solo una cómplice, era su amante. La rabia le ardió en el pecho, pero se obligó a seguir trabajando. Fría y metódica, empezó a monitorear a Selena en tiempo real. Desde los sistemas internos podía ver cuándo entraba, cuándo salía, qué tareas realizaba. Al día siguiente, Selena no apareció en la oficina. Victoria revisó el control horario, había pedido el día libre por asuntos personales. Justo lo que ella esperaba. No podía seguir sentada. Debía verlo con sus propios ojos. Tomó un taxi y dio la dirección de Selena, obtenida de su expediente. Un edificio nuevo, de buena zona. Pidió al conductor aparcar frente, con vista a la entrada. Pagó varias horas de espera. Esperó.
1 hora, 2. No sabía exactamente qué esperaba, pero su intuición ardía, estaba en el camino correcto. Finalmente, la puerta del edificio se abrió. Selena salió. Llevaba un abrigo amplio, pero ni siquiera éste lograba ocultar un vientre ligeramente redondeado. Selena caminó hasta un pequeño parque y se sentó en un banco, revisando algo en el móvil. Pasados 10 minutos, llegó un taxi. Ella subió. Sígala, ordenó Victoria. Mantenga distancia. La persecución fue breve. El taxi se detuvo frente a una clínica privada. El letrero decía, Clínica de Salud Reproductiva y Medicina Familiar. Victoria pidió detenerse más adelante y esperó. El tiempo se hizo interminable. Miraba la puerta de la clínica, con un nudo de hielo en el pecho. Tras casi 1 hora, las puertas se abrieron. Selena salió. Ya no parecía tensa. En su rostro había una sonrisa tranquila y feliz. En una mano llevaba una carpeta pequeña, en la otra, unas fotografías que miraba con ternura. Aunque las veía desde lejos, Victoria supo al instante que eran ecografías. Y en ese momento, un vehículo negro conocido se detuvo frente a la clínica. Su vehículo, el que Alejandro llamaba familiar. Él iba al volante. Alejandro. Él no notó el taxi distante, solo veía a Selena. Apagó el motor, bajó y se acercó a ella. La abrazó con cuidado, con ternura. Luego puso la mano sobre su vientre. Un gesto que Victoria no había visto en años. Selena dijo algo, riendo, y le enseñó las ecografías. Él las tomó, las observó con atención, y su rostro se iluminó con una sonrisa radiante. Una sonrisa que Victoria jamás había visto, ni siquiera el día de su boda. La besó. Luego volvió a acariciar su vientre y le susurró algo. Subieron al coche y se fueron. Victoria permaneció inmóvil, mirándolos alejarse. Le faltaba el aire. Lo comprendió todo. No era solo infidelidad. No era solo un fraude. Alejandro no estaba robando para sí mismo, estaba construyendo una nueva vida, una nueva familia, con otra mujer que llevaba a su hijo. Y ella era un estorbo, una molestia antigua de la que debía deshacerse. Y lo hizo del modo más cruel, arrojándola al frío. No fue un arrebato, fue un plan, una limpieza. El taxista carraspeó, rompiendo el silencio. ¿A dónde ahora?, preguntó, mirándola por el retrovisor. Ella miró fijamente el punto en la carretera donde había desaparecido el coche de su marido. Dentro de sí no tenía lágrimas, ni desesperación. El dolor que minutos antes la desgarraba se había cristalizado en algo más. Algo frío, sereno, absoluto. Ira. Él no solo la había traicionado, la había borrado. Había limpiado el terreno para su nueva vida construida sobre sus ruinas. A la oficina, dijo ella con voz extrañamente grave y firme. Y rápido, por favor. Durante todo el trayecto permaneció en silencio. No veía ya la escena de amor en la clínica. Veía cifras, cuentas, nombres de empresas fantasma. La persona había desaparecido. Solo quedaba una cosa. El trabajo, la tarea, la investigación que debía acabar. Ella ahora sabía que no buscaba solo dinero robado. Buscaba el capital con el que su marido estaba cimentando su nueva familia. Y arrancaría ese cimiento de raíz. Regresó a su despacho vacío y trabajó con energía frenética, duplicada. Ahora que conocía el nombre de la cómplice, todo era más sencillo. Abrió de nuevo el expediente de Selena Flores, gerente regional de ventas. Sueldo modesto, paquete estándar. Pero en sus documentos financieros reinaba el caos. Victoria empezó por los reportes de gastos. Decenas de reportes del último año y medio. Viajes a ciudades donde Diamond Holding ni siquiera tenía operaciones. Cuentas de hoteles con tarifas infladas, recibos de restaurantes que equivalían a su salario mensual. Y en cada reporte, en cada recibo, la misma firma aprobatoria. Alejandro Castro. Él mismo validaba todos los gastos falsos. Pero aquello eran migajas. Dinero de bolsillo. El verdadero robo venía por otro lado. Victoria encontró decenas de contratos de servicios de consultoría entre Diamante Holding y la empresa unipersonal Flores S. Resultaba que Selena también era autónoma, y según esos documentos, asesoraba a su propia compañía en análisis logístico de mercados. Un absurdo. Los informes eran vagos, escritos a la carrera, se realizó análisis, se preparó reporte. Y bajo cada informe había 2 firmas. Flores, ejecutora. Castro, representante del cliente.
Alejandro pagaba a su amante con dinero de la empresa por trabajos inexistentes. Decenas, cientos de miles de dólares cada mes. Una estafa burda, primitiva pero efectiva, porque el miedo de Eugenio la protegía. Ningún auditor se atrevería a cuestionar algo firmado por Castro, porque sabían que el propio director general guardaba silencio. Victoria reunió esos documentos en una carpeta aparte. Ya tenía pruebas suficientes para encarcelar a Alejandro y también a su amante embarazada. Pero intuía que aquello no era todo. Eso eran arroyos. ¿Dónde desembocaba el río? El dinero no podía simplemente guardarse bajo un colchón. Tenía que estar construyendo la nueva vida. Cambió el enfoque, comunicaciones. Con sus accesos privilegiados, abrió el correo corporativo de Selena y todo lo almacenado en su ordenador. Buscó palabras clave, cuenta, transferencia, compra, inmueble. Nada. Demasiado listos para eso. Así que fue más hondo. Ejecutó un programa de recuperación de archivos borrados del servidor de Selena. Tardó horas. Y por fin, de noche, apareció una larga lista de archivos recuperados. Fotos personales, documentos viejos, tonterías. Y un archivo Word llamado Estatuto, eliminado hacía más de 6 meses. Con dedos temblorosos lo abrió. Era el borrador del estatuto de una sociedad limitada. Nombre, Constructorizonte S.L. Victoria corrió a buscarlo en el registro mercantil. Registrada hacía 8 meses. Actividad, obras y construcción. Directivo y fundador, Pérez Vasco. Un nombre falso, sin duda. Pero lo importante estaba en otra parte, en la versión borrador del estatuto, en la lista de fundadores, antes de sustituirlos por el testaferro, figuraban 2 nombres. Flores Elena, Castro Alejandro. Ahí estaba. La traición en su forma más pura y monstruosa. Él no solo robaba. Él no solo la engañaba. Estaba usando el dinero de Anna, de Diamante Holding, para construir desde cero una empresa rival. Un parásito que devoraba a su anfitrión desde dentro para engendrar su propia criatura. La mente de Victoria encajó todas las piezas. Abrió la base de datos de clientes de Diamante Holding y la comparó con los contratos recientes de Constructorizonte. Lo encontró en el portal de contratación pública. Varios clientes pequeños pero rentables del holding rescindieron contratos recientemente para pasarse a Constructorizonte. Él robaba clientes. Luego revisó el departamento de personal. 3 ingenieros estrella habían renunciado en los últimos 6 meses. Genios, apreciados por la propia Anna. Motivos personales, decían. Victoria investigó sus redes sociales. Los 3 trabajaban ahora en Constructorizonte. Robaba clientes. Robaba talento. Robaba la sangre y el cerebro de la compañía. Así llegó la última pieza. Recordó los rumores en la oficina sobre el escándalo del gran concurso estatal perdido. El mayor proyecto del año. Todo el mundo confiaba en ganarlo, pero la solicitud de Diamante Holding fue rechazada por un error formal. Eugenio montó una escena, culpó a varios departamentos, pero ya era tarde. ¿Quién ganó esa licitación? Una joven y atrevida empresa con una oferta ligeramente mejor. Constructorizonte. Victoria sintió que el aire se le escapaba. Corrió al archivo de documentos del concurso. Encontró la carpeta. Abrió la solicitud completa. Cientos de páginas. Revisó todo. Perfecto. Impecable. Hasta el final. La garantía bancaria. El documento estaba allí pero faltaba la última página. La más importante. La que debía tener la firma final y el sello. En el archivo enviado oficialmente, esa página simplemente no existía. Eso no era un error. Era sabotaje deliberado. Alejandro había destripado la solicitud. Había saboteado a propósito a la empresa para entregarle el megacontrato a la firma que construyó con el dinero robado. Victoria cayó sobre el respaldo de la silla. Un zumbido llenaba sus oídos. Miraba la página en blanco. Y esa página gritaba más que cualquier evidencia. Ese era el final. La prueba definitiva del total y absoluto nivel de traición. Se levantó, copió todo a la memoria USB, junto con el video del soborno, y salió del despacho sin apagar el ordenador. Ya eran casi las 6 de la mañana. Volvió a la mansión cuando el cielo apenas clareaba. Anna, contra todo pronóstico, estaba despierta. Sentada junto al fuego, envuelta en una chal, mirando las llamas. Esperaba. Cuénteme, dijo sin girarse cuando Victoria entró. Victoria se acercó y, sin una palabra,
le tendió la memoria USB. Mejor se lo muestro. Fueron al despacho. Victoria conectó la memoria al portátil de Ana y empezó a exponerlo todo. Habló con calma, sin emoción, como si fuera un informe para un consejo directivo, como si no se tratara de su vida. Primero mostró el video. Ana miró a su hijo aceptando un soborno y su rostro se volvió piedra. No se movió. No parpadeó. El video terminó. Continúe, dijo Ana. Victoria abrió los documentos financieros, los reportes falsos de Selena, los contratos ficticios, las transferencias a su cuenta personal, pruebas del robo y del romance. Ana no dijo una palabra, pero en sus ojos, antes solo severos, empezó a formarse hielo. Luego Victoria abrió el Estatuto de Constructorizonte S.L., el borrador donde aún figuraban los nombres de Alejandro y Selena, y junto a él, la certificación oficial del registro, donde ya aparecía un testaferro, la prueba irrefutable de que habían creado una empresa competidora con dinero robado. Aquí está la lista de clientes que lograron atraer. Victoria abrió otro archivo. Y aquí, la lista de ingenieros que se llevó de su compañía. El hielo en los ojos de Ana era cada vez más espeso. La habitación se llenó de un frío palpable. Y lo último, dijo Victoria, y su voz tembló por primera vez. Abrió la famosa licitación. Mostró el proyecto perfecto y luego el archivo final enviado al concurso, con la página decisiva en blanco. Lo hizo él. Él mismo saboteó el negocio del año para entregárselo a su propia empresa. Terminó. El silencio cayó como un manto mortuorio. Solo se oía el crujir del fuego en la chimenea. Ana no habló. Miraba la pantalla sin pestañear, como si su cuerpo hubiera olvidado respirar. Finalmente, muy despacio, giró la cabeza hacia Victoria. La rabia congelada en sus ojos era tan intensa que Victoria sintió un estremecimiento. No era la furia de una empresaria traicionada. Era la furia de una matriarca a quien habían intentado pisotear la familia, el legado, la obra de toda una vida. La gala anual del Día del Constructor, dijo al fin, con una voz que sonaba como el roce de un glaciar. Será dentro de 3 días. Victoria no comprendió al principio. Sí, lo sé. Él estará allí, continuó Ana, levantándose. Claro que vendrá. Vendrá para saborear su triunfo, para mirar a los ojos a mi hijo, al que mantiene encadenado, para reírse de nuestra derrota en la licitación. Se acercó a la ventana, observando el amanecer. Y allí será destruido. Cuando se volvió, ya no había hielo en sus ojos. Ardía un fuego feroz. Preparará una presentación, Victoria, breve, clara, demoledora, con todas esas pruebas. No iremos a la policía. Aún no. Primero vendrá el juicio público. La mostrará en la gala, ante todo el consejo directivo, ante todos los altos ejecutivos, ante los mejores empleados de la empresa, ante todos aquellos cuyo respeto él tanto valora. No destruiremos solo su negocio, destruiremos su reputación, su nombre. Los siguientes 2 días Victoria no salió de la habitación que Ana le había asignado. Trabajaba sin descanso en la presentación. Seleccionaba las pruebas más devastadoras, las ordenaba en una cadena lógica imposible de refutar. Primero, el video del soborno, la llave que explicaba todo. Luego, los fraudes financieros. Después, la empresa competidora construida a sus espaldas. Y al final, el sabotaje del concurso, la cúspide de la traición. Cada diapositiva era un clavo en el ataúd de su carrera. La noche antes del evento, alguien llamó a su puerta. Era Eugenio. Sabía ya lo que su madre planeaba. Estaba pálido como un muerto, las manos le temblaban. Victoria, se lo ruego, susurró apenas entrar y cerrar la puerta. No lo haga, por favor. Arreglemos esto discretamente. Lo despediremos, presentaremos cargos pero no haga un escándalo público. ¿Por qué? Preguntó Victoria sin levantar la vista del ordenador. Eso destruiría la reputación de la empresa. Y el video, si todos ven ese video, no pudo terminar la frase. Debió pensar en la reputación cuando aceptó dinero de los competidores, cortó Victoria. Lo sé, soy culpable, casi gritó él, pero piense será una catástrofe. Para todos. ¿No hay otra salida? No, dijo ella con firmeza. Él debe responder por todo. Y será en público. Eugenio la miró con desesperación. Comprendió que no había forma de convencerla. Se dio la vuelta y salió sin decir palabra. Victoria lo siguió con la mirada un instante y volvió al ordenador.
La presentación estaba casi lista. Solo faltaban los últimos detalles. Trabajó hasta muy tarde. A las 2 de la mañana decidió que era perfecta. El final llegaría mañana. Guardó el archivo, cerró el portátil y fue al baño a lavarse la cara. 5 minutos después, cuando regresó, vio una notificación en su teléfono. Un mensaje de Alejandro. El corazón le dio un vuelco. Lo abrió. Era breve. Buen intento, amor. Eugenio acaba de darme todo. Debiste quedarte en la nieve. Un escalofrío le recorrió la columna. No entendía. ¿Darme todo? Corrió al portátil. Lo encendió. La presentación seguía allí. Entró en la carpeta. Vacía. Empezó a revisar frenéticamente. Otras carpetas. La papelera. El servidor. Sus correos. Sus copias. Todo vacío. Los archivos habían sido borrados. El portátil había sido limpiado a distancia. Todo lo que había reunido en días desaparecido. Se quedó mirando la pantalla en blanco. Eugenio. No solo la había suplicado. La había traicionado. Otra vez. Corrió a su cuarto. Para salvarse, él le entregó a Alejandro el plan, los accesos, las contraseñas. Había vendido todo. Y ahora ella no tenía nada. Mañana, en la gala, Alejandro aparecería triunfante, sabiendo que ella estaba indefensa. La derrota era absoluta. Victoria permaneció sentada, mirando el ordenador vacío. El teléfono con el mensaje de Alejandro parecía una víbora sobre la mesa. El silencio de la habitación era asfixiante. Esta traición era peor. Mucho peor que la del Porsche nevado. Alejandro era un enemigo. Un monstruo. Eso era fácil de entender. Pero Eugenio. Él era un aliado por desgracia, otro rehén. Su traición dolía más que cualquier puñalada. Había arruinado su lucha, su dolor, su esfuerzo. Le mostraba que estaba sola contra ambos. Victoria cerró el portátil con un susurro. Por dentro estaba reducida a cenizas. Sin rabia. Sin voluntad de pelear. Solo un vacío inmenso. Perdió. Perdió antes de empezar. Como sonámbula, se levantó y salió de la habitación. El cuerpo caminaba solo, arrastrándola por la casa silenciosa. No sabía a dónde iba. Tal vez a decirle a Ana que todo había terminado. Que el plan había fracasado por la cobardía de su propio hijo. La puerta del despacho de Ana estaba entornada. Había luz. Victoria llamó suavemente y entró. Ana no dormía. Sentada en su sillón, cubierta con una bata sobria, leía un libro. Alzó la vista sin sorpresa. Todo está perdido, susurró Victoria, la voz rota. Eugenio nos traicionó. Dejó el teléfono sobre la mesa, mostrando el mensaje. Ana lo tomó, lo leyó con calma, lo dejó de nuevo. Su rostro no mostró ira ni decepción. Nada. Sabía que mi hijo es un cobarde, dijo con voz tranquila, pero no imaginé que también fuera un idiota. Victoria la miró sin entender. Aquel sosiego era más aterrador que un grito. Le entregó todo, dijo Victoria. Todos los archivos están borrados. No nos queda nada. Mañana él llegará a la gala como vencedor, y no podremos hacer nada. Ana la miró como si fuera una niña que no comprende algo básico. De verdad creía, dijo lentamente, que confiaría las pruebas más importantes, la suerte de toda mi compañía a un solo portátil conectado a la red general. Victoria se quedó inmóvil. El mismo día en que usted se sentó por primera vez frente al ordenador en la oficina, continuó Ana, di la orden al jefe de mi servicio de seguridad personal. Es gente que responde solo ante mí, no ante mi hijo ni ante nadie más. Ellos instalaron un sistema que duplicaba en tiempo real cada una de sus acciones, cada archivo que abría o guardaba. Todo lo que usted encontraba se copiaba en ese mismo segundo a un servidor seguro, autónomo, que ni siquiera está en esta ciudad. Hizo una pausa, permitiendo que Victoria asimilara sus palabras. Todas las pruebas, Victoria, están a salvo. Cada documento, cada captura. Y, por supuesto, el video. A Victoria se le nubló la vista. Una esperanza débil, tímida, empezó a brotar entre las capas del desaliento. Pero entonces, ¿por qué? ¿Por qué Eugenio? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué le contó todo a Alejandro y le ayudó a borrarlo? Y fue entonces cuando Ana esbozó una leve sonrisa, fría como el acero. Era la sonrisa de una estratega que contempla una batalla ya ganada. Porque ese, querida, era mi plan, la pieza principal de todo. Se levantó, fue a la barra y sirvió un poco de agua en 2 vasos.
Le tendió uno a Victoria. Nuestro enemigo, su marido, es un hombre arrogante y soberbio, pero no es tonto. Si hubiera sentido una amenaza real, si hubiera sospechado que preparábamos una ejecución pública, ¿qué habría hecho? Victoria reflexionó. No habría venido a la gala. Habría huido. Intentado mover el dinero, destruir los documentos. Exacto, asintió Anna. Se habría escondido. Y nos habría llevado meses sacarlo de su agujero con abogados y tribunales. Un proceso lento, sucio e ineficaz. No. Yo necesitaba que él viniera por su propio pie al cadalso. Relajado, contento, convencido de su victoria. Necesitábamos que se sintiera no una víctima, sino un triunfador. Bebió un sorbo. El miedo de mi hijo era nuestro mayor obstáculo. Así que decidí convertirlo en nuestra mayor arma. Ayer por la noche, después de suplicarle a usted que detuviera todo, vino a verme. Estaba en pánico. Y supe que había llegado el momento. Ana miró a Victoria directamente, sin pestañear. Le dije que había hablado con Alejandro, y que él, supuestamente, me confesó que tenía una segunda copia del video de la coima, que aunque destruyéramos la primera, él seguiría chantajeándolo toda la vida y usaría la segunda por venganza en cuanto estallara el escándalo. Victoria contuvo el aliento. Empezaba a comprender la lógica diabólica. Mi hijo entró en pánico aún más, continuó Ana. Estaba entre la espada y la pared, mi plan de un escarnio público y la amenaza del chantaje eterno por parte de Alejandro. Y entonces le ofrecí una salida. Le ordené, ve con él. Ve con tu amo. Finge que te cambiaste completamente de bando. Cuéntale mi plan. Dile que estás aterrorizado y quieres ayudarle. Dale acceso al portátil de Victoria para que pueda borrar él mismo las pruebas y convencerse de que ya no existe peligro. Gánate su confianza total. Haz que crea que ha vencido, que la amenaza desapareció. Victoria observaba a aquella mujer con algo parecido al terror reverente. Su visita a usted, sus súplicas, todo fue parte de una representación. Su traición no lo fue. Por primera vez en muchos años, mi hijo hizo exactamente lo que su madre le ordenó. Y el mensaje que Alejandro le envió a usted no es prueba de su derrota, Victoria. Es prueba de que nuestra trampa funcionó a la perfección. Ana tomó una carpeta fina de su escritorio y se la entregó. La presentación está lista. Mis hombres la prepararon a partir de su material. Todo está aquí, en el orden correcto. Mañana subirá al escenario y apretará el botón. Victoria tomó la carpeta. Sus manos ya no temblaban. La desesperación había desaparecido sin dejar rastro. En su lugar había un vacío frío y vibrante, una concentración absoluta. La trampa estaba tendida. Y la bestia, creyéndose vencedora, avanzaba directo hacia ella. Victoria sostuvo la carpeta ligera como un veredicto. No durmió en toda la noche, pero no sentía cansancio. En su interior reinaba una calma cortante, metálica. Ya no era una invitada, ni una víctima, ni una vengadora. Era un instrumento, un arma perfectamente afilada en manos de una mujer que nunca perdía. El salón de banquetes del mejor hotel de la ciudad deslumbraba. Enormes lámparas de cristal bañaban en luz a cientos de invitados en trajes y vestidos elegantes. Tocaba una orquesta en vivo, los camareros circulaban con copas de champán. Era el triunfo de Diamante Holding, una celebración de fuerza y éxito a pesar de la reciente pérdida del gran concurso público. Victoria entró al salón junto a Anna. Llevaba un vestido elegante, sobrio, color vino oscuro. Caminaba detrás de Anna, permaneciendo a su sombra. Las miradas, por supuesto, se dirigían a la fundadora, pero algunos reconocieron a Victoria y comenzaron a murmurar. Ella sentía sus ojos, pero no les dio importancia. Esa noche, ellos eran simplemente parte del decorado. Alejandro estaba en el centro del salón. Era el rey de la noche. Reía, recibía felicitaciones, estrechaba manos. Muchos se acercaban y lo consolaban. No te preocupes por el concurso, Alejandro. Hiciste todo lo que podías. Sabemos cuánto trabajaste. Él asentía, humilde, agradecido. La sonrisa de Judas. En cierto momento, sus ojos se encontraron. Él la vio allí, junto a Anna. Apareció una chispa de sorpresa seguida de una sonrisa torva, victoriosa. Dejó a sus interlocutores y avanzó hacia ella con paso arrogante. Anna en ese instante se apartó a hablar con alguien del consejo, dejándola sola. No esperaba verte aquí, dijo él en voz baja, casi pegado a ella. Olía a perfume caro y triunfo. ¿Viniste a ver cómo viven las personas de verdad?
Victoria guardó silencio, mirándolo directamente a los ojos. Su calma lo desconcertó. Él esperaba miedo, lágrimas, humillación. ¿Qué pasa? ¿Te quedaste muda? Susurró con veneno. Mejor así, no tienes nada que decir. Y bueno, podría decirte que vuelvas a casa, pero ya no tienes una. Fue su última palabra, la última gota de veneno. Pero no surtió efecto. Victoria sonrió apenas. Una sonrisa leve, tranquila, casi triste. Y esa sonrisa lo inquietó. Se frunció el ceño, confundido. Pero era demasiado tarde. La música se extinguió. El presentador subió al escenario y anunció que la fundadora de la empresa, Ana Diamante, daría su discurso tradicional. La sala aplaudió. Ana se acercó lentamente al podio y recorrió a los presentes con una mirada pesada y poderosa. Los aplausos cesaron. Buenas noches, damas y caballeros, colegas, su voz amplificada retumbó por todo el salón. Cada año celebramos nuestros logros, pero hoy quiero hablar del futuro. Este año el futuro de nuestra compañía fue salvado. Y no lo salvé yo, ni el consejo directivo, sino la mente, el valor y la perseverancia de una mujer. Hizo una pausa. El salón se congeló en desconcierto. Victoria Moreno, dijo con solemnidad, por favor, suba al escenario. Cientos de cabezas se giraron hacia ella. Un silencio espeso cubrió la sala. Alejandro, a solo unos pasos, se quedó petrificado con la boca entreabierta. Observaba cómo su esposa, a la que había arrojado al frío días antes, avanzaba con paso firme y sereno hacia el escenario, bajo la mirada de toda la élite de la ciudad. Victoria subió al escenario. Ana asintió en silencio y se apartó, dejándola sola frente al atril. Victoria sostenía en la mano un pequeño control remoto del proyector. Pulsó el botón. Las enormes pantallas a ambos lados del escenario, donde antes se mostraba el logotipo de la empresa, cobraron vida. Y en el primer diapositiva apareció, ampliada a un tamaño gigantesco, la firma de Alejandro Castro bajo uno de los falsos informes de trabajos realizados para la Autónoma Flores. Un murmullo de desconcierto recorrió el salón. Alejandro palideció. Victoria volvió a pulsar el botón. Siguiente diapositiva. Las pantallas se apagaron un instante y luego comenzó el video. Granulado, en blanco y negro. Una cabina de restaurante. Eugenio Diamante, mirando nervioso a su alrededor. Y el fajo de dinero que él guarda en un maletín. El salón entero soltó un grito ahogado. Todos miraron a Eugenio, que estaba junto al escenario, blanco como la muerte. No bajó la mirada. Observaba la pantalla, aceptando su castigo. Otro clic. Siguiente diapositiva. Un esquema del movimiento del dinero. Decenas de flechas saliendo de las cuentas de Diamante Holding hacia empresas fantasma y, finalmente, confluyendo todas en un único punto, la cuenta personal de Selena Flores. Clic. Y en las pantallas apareció una gran fotografía en color. Alejandro, abrazando con ternura a una Selena embarazada en la entrada de la clínica. Ella sostenía imágenes de una ecografía. Una pareja feliz. Futuros padres. Varias mujeres en la sala soltaron un jadeo. Alguien reconoció a Selena, sentada en una mesa al fondo, y señaló hacia ella. Selena se encogió en su silla, tapándose el rostro con las manos. Clic. Los planos y los documentos constitutivos de la empresa Constructorizonte S.L., con los nombres de Castro y Flores como socios fundadores. Prueba de la creación de una empresa parásita. Y por último, la diapositiva final. El golpe definitivo. La solicitud del concurso público perdido. Y la página en blanco donde debía estar la firma y el sello. La prueba del sabotaje. Victoria bajó el control remoto. En el salón reinaba un silencio mortal, ensordecedor. Nadie susurraba. Nadie tosía. Todos miraban alternativamente las pantallas y a Alejandro, que estaba en medio del salón como un animal acorralado, con el rostro deformado por la mezcla de rabia y terror. Todo había terminado. Era irrefutable. Se giró para huir. Pero no había a dónde. Dos hombres de traje ya se acercaban discretamente a su mesa. Otros dos avanzaban hacia el lugar donde Selena lloraba. Ana lo había previsto todo. Los policías, invitados a la gala como huéspedes, actuaron con rapidez y discreción. Alejandro no se resistió. Estaba destruido. Cuando lo llevaron esposado junto al escenario, su mirada se cruzó con la de Victoria. En sus ojos ya no había odio ni desprecio. Solo un miedo animal y una pregunta muda. ¿Cómo? ¿Cómo había podido ella? En ese momento,
Eugenio subió al escenario. Se acercó al micrófono. Lo que vieron en el primer video es verdad, dijo con voz fuerte y clara, mirando al público. Fue un error mío, un delito, y estoy dispuesto a asumir el castigo. Desde este momento renuncio a mi cargo de director general de Diamante Holding. Dejó el micrófono sobre el atril y, sin mirar a su madre, bajó del escenario. Ana se acercó al micrófono. Acepto tu renuncia, dijo en voz alta. Miró cómo se llevaban a Alejandro esposado. Lo siguió con una mirada larga y fría. Luego se volvió hacia la sala, puso una mano sobre el hombro de Victoria y le tendió el micrófono. Victoria lo tomó. Miró al público, cientos de rostros que ahora la observaban no con curiosidad ni desprecio, sino con conmoción y respeto. Había recuperado su voz. Nuestra empresa ha sufrido un golpe duro, dijo con calma y firmeza. Su voz no tembló. Una traición desde dentro. Pero eso nos ha hecho más fuertes. A partir de mañana iniciaremos un proceso completo de auditoría interna y reestructuración. Recuperaremos todo lo que fue robado. Y seremos aún más exitosos. Ana ha confiado en mí y me ha ofrecido ocupar el cargo de directora general interina, y acepto. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada la sala paralizada. Y ahora, si me lo permiten, la fiesta ha terminado. Mañana todos tendremos mucho trabajo. Dejó el micrófono y bajó del escenario sin mirar atrás. Había tomado su trabajo, su libertad, su reputación. Ella había ganado. Por completo. Así terminó, queridos oyentes, esta historia. Una historia de una traición terrible y de una venganza aún más devastadora. La historia de una mujer a la que le arrebataron todo, pero que no solo logró sobrevivir, sino levantarse de las cenizas y recuperar mucho más de lo que había perdido. ¿Hizo bien Victoria? Por un lado, la humillaron, la pisotearon, casi la mataron. Su venganza fue, quizá, justa. Recuperó su dignidad y castigó a quienes la dañaron. Pero por otro lado, su venganza fue fría, pública, implacable. No solo destruyó a Alejandro, sino también a Selena, que aunque cómplice, llevaba en su vientre un hijo. Y humilló también a Eugenio, que pese a ser débil y cobarde, al final intentó ayudarla, aunque fuera por orden de su madre. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hizo bien al exponerlo todo ante el público? ¿O habría sido mejor resolverlo en silencio, sin ese juicio ejemplar? ¿Dónde está el límite entre justicia y crueldad? Si quieren saber qué pasó después, cómo Victoria manejó la empresa, si perdonó alguna vez a su madre por no creer en ella, que fue de Eugenio, pueden decirlo. Si esta historia les impactó, suscríbanse al canal para no perder los próximos relatos. Y, por supuesto, escriban en los comentarios qué opinan de las decisiones de los personajes. Les deseo calidez, tranquilidad y, por encima de todo, personas honestas y leales a su lado. Todo lo mejor para ustedes. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.